queda esto para la gente que vea después el video. Les decía, nos queda la última parte de la clase de calor y temperatura, de termometría, la que vimos los mecanismos de transferencia de calor. Esta última parte que nos queda es un poco, en cierta forma, una repetición de algunas cosas y conceptos que ya discutimos o vimos cuando vimos contaminación ambiental, cuando vimos contaminación del aire, cuando vimos algunas problemáticas ambientales en el primer cuatrimestre, así que la idea es hacerla bastante dinámica, rápida, porque de hecho se van a dar cuenta, algunas diapositivas ustedes ya las vieron, este, así que no va a tener gran nivel de detalle. Eh, ¿Cómo andan todos los terraplanistas? Así que vamos a hacerlo bastante. Van a ver que hay diapositivas que las voy a pasar rápido para no sonar, digamos, repetitivo o redundante con cierto tipo de información. Me interesa, o sea, les cuento un poquito de la organización de las próximas clases. Nuestra próxima clase inmediata después de la de hoy es el viernes a las 5. El viernes a las 5 arrancamos con tema nuevo. Estoy terminando de pulir la presentación y terminando de armar esa clase. Estimo que mañana jueves o el viernes por la mañana se las dejo en la plataforma si la quieren tener de manera adelantada antes de que se las dé. Les tengo prometido, adeudado y demorado el tema del trabajo práctico número 1. O sea, así que todavía me falta terminarlo y quiero darle un poquito más de una vuelta de tuerca, así que lo más probable, mi intención era consignárselos el viernes, lo vamos a hacer la semana que viene, el lunes, miércoles o viernes. Así que, ténganme un poquito más de paciencia y después la semana que viene les dejo el trabajo práctico número 1 para que empiecen a trabajar, digamos, en sus casas. También con el lanzamiento del trabajo práctico número 1 me interesaba hacer el lanzamiento del, ¿se acuerdan que les dije de armar una plataforma de datos de temperatura, de... Así. Sí, o sea, yo les pido disculpas, pero o sea, en realidad les conviene, o sea, que esté un poco tapado de cosas y que no esté llegando. Así que les pido paciencia, la semana que viene les dejo cosas en cancha de ustedes, así tienen para entretenerse. El trabajo práctico número 1 y además la planilla de datos para que vayan completando. De esa planilla de datos me interesa que discutamos un poquito acerca de cómo lo hacemos, qué datos nos interesa tomar, cómo lo vamos a tomar, en qué horario, qué días, quiénes, dónde. O sea, por eso hay varios detalles que tenemos que discutir, por eso no quiero tampoco precipitarme, consignarlo y que después queden cosas que no nos sirvan, digamos. Es parte, digamos, de un diseño experimental. Así que, bueno, eso, les agradezco la comprensión. Me está pasando que ya me está agarrando el síndrome del segundo cuatrimestre, ¿no? Cuando uno empieza a correr y los días, las semanas pasan volando, uno tiene una planificación de, bueno, qué cosas voy a hacer esta semana y no estaría llegando con todo. Así que necesito acomodarme un poquito, pero ya lo vamos a lograr. O sea, siempre es así. Así que bueno, sin mucho más preludio ni más introducción, me parece que pasamos a terminar, a liquidar la presentación de la clase que nos quedaba. El próximo tema o sea, hoy vamos a terminar, digamos, con algunas cuestiones y cosas que ya charlábamos de capa de ozono, efecto invernadero. La próxima clase vamos a hablar en concreto de las radiaciones solares, instrumentos de medición, regímenes de radiación, o sea, y un montón de cosas que ya venimos charlando, pero la idea es ahora entrar un poquito más en detalle acerca de estas características y cómo se define, digamos, y cómo se mide la radiación solar en particular. O sea, a veces, o sea, me da la sensación de que por ahí, o sea, a veces con ciertos temas parece que soy repetitivo. Ya hablamos de radiaciones solares, hablamos del espectro, hablamos del balance de energía, de lo que entra, de lo que sale, de lo que se radia, pero es un sistema climático bastante complejo, ¿no? De los ingresos y salidas de energía, así que la idea es entender en detalle cada una de las partes, ¿sí? Así que hablamos de la estructura de la atmósfera, vamos a hablar ahora, hablamos en la parte introductoria de calor, temperatura, las nociones básicas de termodinámica, como para poder manejar, digamos, estos temas. Y vamos a entrar ahora, después en la próxima clase, cuando hablemos de la radiación en particular, acerca de, bueno, de qué rol juega en ese balance de energía.
O sea, el concepto, digamos, esa diapositiva polémica, digamos, la que discutimos de la energía que entra, la energía que sale, tiene gran cantidad de información. Y para poder comprenderla, digamos, en detalle, tenemos que ir como sumándole partes, ¿no? Cada vez. Así que hoy terminamos con la clase, digamos, de efecto invernadero y ozono, y luego vamos a entrar en uno de los componentes importantes que tiene que ver, digamos, con el flujo de energía y de radiación solar. Bueno, bien, al final se fue sumando un montón de gente, así que vamos a ir arrancando. A ver, compartir pantalla. Bien, acá. Sigo entonces con la presentación de PowerPoint que les dejé en la plataforma. Es siempre la misma, es el mismo archivo que ya vamos haciendo la tercera clase, digamos, sobre el mismo archivo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del efecto invernadero. Como les decía, como les comentaba, ya no es la primera vez que hablamos de efecto invernadero. Así que algunos conceptos va a ser simplemente como para refrescarlos y volver a tenerlos un poquito en la cabeza. ¿Se acuerdan que lo primero que dijimos acerca del efecto invernadero es importante definirlo y tenerlo en cuenta como un fenómeno atmosférico natural? ¿Sí? El efecto invernadero no es consecuencia o producto de las actividades antrópicas exclusivamente. El efecto invernadero es un fenómeno natural. ¿Sí? O sea, este planeta tiene efecto invernadero desde que tiene atmósfera. ¿Sí? Es una consecuencia de tener atmósfera. Cualquier planeta que tenga atmósfera tiene algún tipo de efecto invernadero. En el caso del planeta Tierra es digamos, es el fenómeno que permite regular la temperatura del sistema climático, la temperatura que tenemos en la troposfera. Y, o sea, justamente con esto que venimos charlando, ¿no? O sea, retiene gran parte de la energía proveniente del Sol. Ah, sí, puede ser. ¿A todos se les corta o el audio, digo, si me están escuchando bien? A ver si subo un poco el volumen. Termino de abrir. Buenas tardes. Hola, Vero, ¿cómo andás? Todo bien, acá andamos, regresando. Bien, bueno, bienvenida de vuelta entonces. Muchísimas gracias, profe. ¿Qué te parece que sos vos, Gastón? No sé, no hay mucho que pueda hacer igual. O sea, voy a tratar de hablar un poquito más despacio, así también, aunque tenga cortes, podés seguir el audio, digamos. Bien, entonces, les contaba de esto, del efecto invernadero, ¿sí? O sea, uno de los fenómenos que además se suma al efecto invernadero natural es el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono. Esto también lo charlamos, ¿no? O sea, el uso de combustibles fósiles y la intensificación de fenómenos y consecuente aumento de la temperatura global. O sea, esto es a modo de presentación. Ya después nos vamos a meter de lleno en lo que son los incrementos de dióxido de carbono y los incrementos en la temperatura media global del planeta. Así que, de nuevo, o sea, la diapositiva muestra un poco este efecto del efecto invernadero, digamos, cómo la atmósfera de alguna forma absorbe y refleja cierta cantidad de energía proveniente de la radiación solar, y al mismo tiempo, no se ve en esta diapositiva, se ven en las diapositivas anteriores que les mostré, también retiene gran parte de la irradiación emitida por el planeta. Si las radiaciones estas se acuerdan de onda corta y de radiaciones infrarrojas, también van a contribuir a este efecto invernadero. Esto es lo que les contaba, este efecto invernadero afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. Si yo tengo un planeta X con atmósfera, ese planeta va a tener algún tipo de efecto invernadero. Esto también lo dijimos, lo de la emisión de ciertos gases, el incremento del dióxido de carbono, el metano, producto de la combustión. O sea, todo esto asociado de manera directa o indirecta a las actividades económicas del hombre, o sea, son impactos antrópicos. Y esto hace, digamos, que se incremente ese efecto invernadero, o sea, que la energía que es recibida desde el Sol sea absorbida en mayor cantidad y eso produce un incremento de la temperatura.
todo esto también lo podemos pensar en términos termodinámicos, ¿no es cierto? Hablamos de transferencia de calor, entonces lo que estamos viendo es un incremento en la cantidad de calor y un incremento en la temperatura, consecuente de ese incremento, en ese aumento del calor contenido, que produce, digamos, o sea, calor que proviene desde de un fenómeno de radiación, o sea, la fuente es el sol, la forma en que se transmite ese calor es a través de la radiación, y se produce entonces un incremento en el calor contenido por parte de la atmósfera. O sea, este planeta y todo lo que tiene que ver con el clima, con el desarrollo de la vida, con la tasa de fotosíntesis, con las cadenas tróficas, con un montón de fenómenos que vimos cuando vimos ecología, tienen que ver con ese efecto invernadero. No hay desarrollo de la vida en el planeta si no hay un efecto invernadero, producto o consecuencia de tener una atmósfera gaseosa. Para los que se fueron sumando, o sea, estoy yendo a las chapas, pero estoy yendo a las chapas por una razón. Gran parte de esto ya lo discutimos en el primer cuatrimestre, así que simplemente me interesaba hacer una especie de, digamos, de repaso rápido, como para que sepan que, bueno, que esto también es parte de esta materia, digamos. O sea, no quiero detenerme en detalles y ser redundante. O sea, ser redundante con lo que se dijo el cuatrimestre pasado, ni ser redundante con lo que venimos diciendo en clases pasadas también. O sea, simplemente es como para reafirmar un poquito el concepto. Esto también, o sea, ya lo charlamos, esta es la famosa diapositiva de lo que entra más lo que sale. ¿Se acuerdan que en esa diapositiva teníamos la radiación solar entrante, la radiación solar que se veía reflejada por efecto del albedo, radiación solar que se difunde y que se transmite, digamos, a la capa gaseosa, a la atmósfera, y una radiación solar que penetra toda la atmósfera y llega hasta la superficie del suelo. Luego está la emisión de radiación infrarroja de onda de onda larga, que sale del planeta, y eso produce, digamos, ese balance, digamos, ese equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Todo esto está mediado por una atmósfera, ¿sí? Si no existiera esta atmósfera, no veríamos estos fenómenos, digamos, de reflexión, difusión, transmisión y, digamos, y luego de radiación de parte del planeta. Esto es algo que también veníamos discutiendo, o sea, acerca de que el efecto invernadero no es homogéneo, igual, o sea, o parejo, digamos, o constante en todas las latitudes del planeta. Lo que va a regular, o de alguna forma va a modular el efecto invernadero, tiene que ver con la densidad de esa capa de gases. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la estructura de la atmósfera, dijimos que las diferentes capas, troposfera, estratosfera, exósfera, tenían diferente grosor en función de diferentes puntos del planeta? Entonces, si yo tengo capas de la atmósfera con diferente estructura, con diferente grosor y diferentes dimensiones, y diferente densidad y cantidad de masa, eso va a hacer que el efecto invernadero sea mayor o menor en diferentes puntos del planeta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o sea, en zonas de la Tierra cuya atmósfera tiene poca proporción de gases de efecto invernadero, o sea, la mezcla de gases esta que compone la atmósfera, especialmente vapor de agua, o sea, ¿se acuerdan que cuando hablamos de cuáles eran los componentes de la atmósfera? Hablábamos de componentes moleculares, componentes que eran partículas, componentes que eran de origen biológico, vapor de agua, o sea, tenemos una serie de muchas cosas mezcladas, y todas van a contribuir en mayor o menor medida a este efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, hay regiones o zonas del planeta donde hay menor cantidad de vapor de agua, eso es, hay menor humedad absoluta y relativa en la mezcla gaseosa, ya vamos a entrar también en lo que es humedad relativa y absoluta, y eso produce un efecto de menor amortiguación en las fluctuaciones de temperatura a lo largo del día, ¿sí? Eso me produce, digamos, como consecuencia, que yo tenga un mayor balance o mayor diferencia entre cuánta energía se absorbe y cuánta energía se emite durante la noche, ¿sí? Cuánto absorbo durante el día, como con la fuente del sol, y cuánto emito durante la noche con fuente en el planeta Tierra, ¿sí? Esto me produce fenómenos de gran amplitud térmica, ¿sí? En las áreas desérticas, los desiertos vieron que se caracterizan por tener días muy calurosos y noches muy frías, ¿sí? El tope entre máximo
y mínimo es mucho mayor, tengo mayor amplitud térmica, que en un área que tiene mayor contenido de agua en la atmósfera, ¿sí? Porque el agua de alguna forma funciona como amortiguador de las fluctuaciones de temperatura. Por ahora eso, después vamos a ver cómo el agua amortigua la temperatura. Esto tiene, digamos, una relación con este efecto invernadero que estamos hablando, ¿no? O sea, hay menor, digamos, en las áreas desérticas, menor amortiguación, y el efecto invernadero está disminuido, en cierta manera. ¿Por qué? Porque cambió uno de los componentes del efecto invernadero, que es la proporción o la presión parcial de agua en el aire. Esto de nuevo lo mismo, insisto, o sea, entender el efecto invernadero como un fenómeno atmosférico natural, o sea, punto. O sea, de entre los gases invernaderos importantes el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, que todos están presentes en condiciones naturales. No es que todo el dióxido de carbono fue creado por el hombre, no. O sea, el dióxido de carbono, recordemos, es producto de la respiración celular. Todo organismo vivo que respira, animales, plantas, bacterias, hongos, todos liberamos dióxido de carbono en la exhalación, ¿sí? Entonces, el planeta originalmente siempre tuvo, digamos, dióxido de carbono. Digamos, es un componente natural de la atmósfera. Luego las actividades del hombre lo llevaron digamos, a valores históricos, o sea, a mayor concentración, digamos. El metano también es producto, digamos, de la combustión, y también es, digamos, es un gas, o sea, digamos, es producto de reacciones químicas naturales, o sea, los fenómenos, digamos, de descomposición de materia orgánica, fermentación, o sea, son, digamos, vías metabólicas naturales que liberan metano a la atmósfera. Bien, eso todo lo demás es redundante. Como lo veníamos diciendo, o sea, el problema está entonces en el incremento en las concentraciones de los gases, sobre todo dióxido, monóxido de carbono, metano, producto de la combustión de combustibles fósiles, y al mismo tiempo esto se acopla, por ejemplo, a la masiva deforestación. O sea, ¿cuál es, digamos, el efecto de la deforestación sobre el dióxido de carbono? Lo pregunto, así me termino de tomar el mate. Cuéntenme ustedes, ¿por qué la deforestación contribuye al incremento del dióxido de carbono? Bien, bien. Perfecto. O sea, va de la mano, ¿no? O sea, no es que deforestar me libera mayor cantidad de dióxido de carbono. O sea, en realidad, deforestar me produce que disminuya la capacidad de fijar dióxido de carbono, ¿sí? ¿Quiénes fijan dióxido de carbono? Las plantas. ¿Cuándo? En la fotosíntesis. ¿Dónde? En el ciclo de Calvin, ¿sí? Eso también es otra consecuencia de la que está diciendo Gastón, porque se reduce la producción de oxígeno, tal cual, porque yo estoy sacando cobertura fotosintética, productora de oxígeno, fijadora de dióxido. Pero el incremento de oxígeno, perdón, la reducción en la producción de oxígeno no sería, digamos, causa directa de un incremento en el dióxido de carbono. Sí es indirecto, porque si yo, o sea, imaginen la mezcla gaseosa como cosas que suben y bajan, ¿no? Si yo bajo el oxígeno porque deforesto, las proporciones parciales, digamos, la cantidad relativa de dióxido de carbono, me va a subir, ¿sí? Porque tengo menos oxígeno y más nitrógeno, dióxido de carbono y el resto de los gases, ¿sí? Los estoy leyendo, ¿eh? Perfecto. Genial, genial. O sea, todas las respuestas se están sumando de a pedacitos hacia donde queremos ir. Perfecto. O sea, porque creo que tenemos la costumbre o el hábito de siempre decir, y sí, el problema es la liberación de dióxido de carbono. Y además van de la mano otros problemas asociados. Por ejemplo, la deforestación, porque estoy bajando, digamos, mi cobertura de superficie efectiva para la fijación de dióxido de carbono. O sea,
si yo estoy liberando dióxido de carbono en combustión, digamos, quemando combustibles fósiles, todo eso sí, perfecto. Pero además, al mismo tiempo, en simultáneo, estoy eliminando la fuente de fijación, digamos. O sea, como que son dos problemas que van en contramano, pero van hacia la misma dirección, digamos. Lautaro tiró diatomea, así. ¿Todos conocemos las diatomeas? ¿Sabemos qué son las diatomeas? Sí, Hernán aporta, sí, que hay países que tienen la matriz energética, el uso de carbón. Sí, por ejemplo, la República Argentina, y muchos otros, ¿no? Les cuento brevemente. Las diatomeas son organismos unicelulares fotosintéticos. Son un tipo de, no me animo a decir planta porque no estoy seguro. Es un organismo unicelular fotosintético, es un protista, es una célula eucariota, es acuática, hay, digamos, de agua dulce y de agua marina. Sí, la diatomea es un alga. Sí, ahí Lautaro, o sea, yo estoy buscando archivos en la cabeza de botánica, son cosas que por ahí no las tengo a mano, digamos. Es un alga, unicelular. La diatomea tiene una particularidad, es un alga que además produce una especie de caparazón, de cápsula, que rodea a esa célula eucariota vegetal fotosintética, y esa cápsula está hecha de sílice. Sílice es básicamente vidrio, ¿sí? Imaginen esto, digamos, en una escala microscópica, o sea, exacto, son organismos microscópicos, uno no lo ve, digamos, a ojo desnudo, uno necesita un microscopio para poder ver las diatomeas. Sí, la cápsula esa se llama frústula y está hecha básicamente de silicio. La célula de la diatomea se encarga de sintetizar esa cápsula que la protege y forma, digamos, esa frústula de silicio. Yo creo que mencionaron la diatomea porque, bueno, o sea, son organismos que están en gran densidad en los océanos, junto con muchos otros microorganismos fotosintéticos, y son grandes fijadores del dióxido de carbono atmosférico que tenemos, digamos, en este planeta. O sea, entonces siempre se habla, digamos, como de, bueno, la deforestación por un lado, frenarla porque estamos eliminando fuentes de fijación de carbono. En los mares, en los océanos, además, la gran fuente fijadora de dióxido de carbono son, por ejemplo, estas diatomeas. ¿Sí? Estas algas unicelulares fotosintéticas encargadas de fijar dióxido de carbono de atmosférico y disuelto en el agua. ¿Sí? Y además, por supuesto, cuando hablamos de fotosíntesis, las dos cosas, ¿no? Fijo dióxido de carbono y además libero oxígeno. ¿Sí? Esas dos cosas van de la mano. ¿Sí? Quizá conozcan un producto que se llama tierra de diatomeas. Se usa, creo que tiene varios usos. O sea, no me quiero arriesgar a decir una burrada, pero como para mejorar la permeabilidad y la respiración de los suelos, o también se usa para filtros de fluidos y líquidos. O sea, básicamente la tierra de diatomeas es un, un cúmulo, digamos, de esas frústulas, esas cápsulas de silicio muertas, ¿no? Los bichos no están vivos ya. O sea, básicamente donde se producen, donde hay gran proliferación de diatomeas, esas diatomeas cumplen con un ciclo de vida, mueren, y la frústula de silicio es inorgánica, ¿sí? No se descompone. Entonces, esas frústulas, esas cápsulas de silicio, se depositan, sedimentan y forman, digamos, depósitos de básicamente vidrio microscópico sintetizado por un organismo unicelular. Buenísimo, buenísimo. Lo estoy leyendo. Gracias, Ornella, por el aporte. Sí, o sea, sí, creo que es para fertilizantes, sí. Como insecticida no sabía, pero el agrónomo sabrá mucho más, por eso yo no me animo tampoco a decir burradas. Mirá, esa aplicación no la sabía, Hernán. Buenísimo, gracias por el aporte.
Bueno, en definitiva, nos fuimos por, digamos, por las diatomeas, pero estábamos hablando de estos microorganismos fotosintéticos encargados de fijar el dióxido de carbono, ¿sí? De nuevo, esta diapositiva ya, mi idea es que volvamos y la veamos hasta que se nos vaya, hasta que podamos entenderla parte por parte, ¿no? Tenemos una serie de fenómenos que ya venimos viendo, o sea, la radiación solar que impacta con la atmósfera, eso produce fenómenos de reflexión y al mismo tiempo también se difunde, se atraviesa esa atmósfera y llega a la superficie del planeta. Luego, esa radiación, en la superficie del planeta también se produce un fenómeno de reflexión. Estos fenómenos de reflexión van a ser los que conocemos como albedo. Esta radiación llegante transmite calor, ese calor luego se va a disipar en forma de ondas infrarrojas y seguimos, ¿no? Esto que entra es de onda corta, esto que sale es de onda larga. Exacto. Onda corta, mayor frecuencia, mayor energía. Onda larga, menor frecuencia, menor energía. ¿Sí? Disculpen que, o sea, a veces siento que soy un poco pesado, pero la idea es justamente que vayamos, que me interesa que lo manejemos de taquito, o sea, como que tenerlo realmente claro, o sea, no es la última vez que vamos a ver esta diapositiva, vamos a seguir viéndola. En el medio, la capa de la atmósfera con los gases de efecto invernadero que van a favorecer o van a ser, digamos, causantes de estos fenómenos de reflexión y también de, digamos, de transmisión de energía hacia la atmósfera. Y en definitiva, de regulación de la temperatura del planeta. Existen modelos, o sea, relativamente modernos, que indican que si no hubiera efecto de los gases invernaderos, la temperatura media del planeta sería 30 grados más abajo, ¿sí? O sea, realmente hay un efecto importante producto del efecto invernadero. Imaginen que en los últimos 20 años se habló de este fenómeno de calentamiento global, produjo un incremento de 1,5 grados Celsius en la temperatura media anual de todo el planeta. O sea, 1,5 de delta T de diferencia producto del calentamiento global me lleva a una serie de desajustes importantes que vemos, de los cuales nosotros vemos las consecuencias, ¿no? O sea, incremento de precipitaciones en algunas áreas, sequías en otras zonas, tornados y huracanes, o sea, todos los fenómenos asociados de manera directa o indirecta al fenómeno de calentamiento global son producto de un incremento, de una variación de 1,5 grados centígrados. Y, digamos, estos fenómenos guardan relación directa con el nivel, digamos, de delta T, con la diferencia en grados de temperatura que genera un fenómeno. O sea, 30 grados de diferencia no son compatibles con la vida, con el funcionamiento actual del planeta, con el funcionamiento del sistema climático en general y con el funcionamiento del metabolismo de plantas y animales en lo particular, digamos. O sea, por eso, o sea, que en condiciones de 30 grados de media más abajo, no son compatibles con la vida, digamos. Esto también ya lo vimos. O sea, siempre, a mí me interesaba también esto, que todo lo que fuimos diciendo y hablando quede plasmado en una diapositiva. ¿Sí? Después el día que se ponen a estudiar, está escrito en algún lado todo. Las radiaciones infrarrojas, estas radiaciones de onda larga, baja frecuencia, baja cantidad de energía, son emitidas por el planeta Tierra. La superficie que se calienta del planeta producto de las radiaciones solares de onda corta, luego van a ser reemitidas hacia el espacio exterior en forma de radiaciones de onda larga, en forma de radiaciones infrarrojas. Esto también me produce, gracias al efecto invernadero, que cuando las ondas infrarrojas de onda larga salen de nuevo hacia el espacio, vuelvan a chocar con la atmósfera, con el dióxido de carbono, con el metano, con los gases invernaderos, y sean absorbidas estas radiaciones en forma de radiación térmica. ¿Sí? Esta radiación térmica
luego vuelve de nuevo en una segunda reflexión a la Tierra, ¿sí? Y esto es lo que me está produciendo el fenómeno de efecto invernadero, ¿sí? Esta doble reflexión de lo que emite la Tierra. Entonces, si uno dice, ¿de dónde viene el calor que produce el efecto invernadero? Y viene de dos fuentes, la fuente solar, en forma de radiación de onda corta, y la fuente de la Tierra, digamos, la fuente terrestre, en forma de infrarrojo. Ese calor absorbido por la atmósfera va a ser también muy importante porque va de alguna forma a regular y condicionar fenómenos atmosféricos como las precipitaciones, la formación de nubes, el aumento o el descenso de la temperatura en una masa de aire, que eso luego va a impactar en un cambio en la presión atmosférica, que luego va a producir un movimiento o un desplazamiento de esa masa de aire y va a generar brisas, vientos, huracanes o tornados, ¿sí? Entonces, en definitiva, hay una relación directa entre cómo se está moviendo la energía y qué fenómenos meteorológicos observo en la troposfera, ¿sí? Y va de nuevo. Encontré grandes cantidades de esta diapositiva. No me interesa mucho que se aprendan los números, pero es el mismo fenómeno que venimos hablando. Lo que me interesa acá que se vea es que la formación de las nubes, que van a ser luego causantes de precipitaciones, ya sean como, digamos, como neblinas, nieve, granizo o agua, va a ser producto o consecuencia de esta radiación infrarroja y de esta radiación solar, ultravioleta, IR y visible, que almacena o transfiere, mejor dicho, calor en el agua contenida en la atmósfera, ¿sí? O sea, las nubes son, de alguna manera u otra, intercambiadores de calor, ¿sí? Entonces, ¿y de dónde viene el calor que intercambian las nubes? ¿Y viene del Sol o viene de la Tierra? ¿O es de onda corta o es de onda larga? Estos son consecuencias, perdón, esta diapositiva quedó un poco desordenada acá, me parece, falta un título. O sea, estamos hablando de las consecuencias del incremento del efecto antrópico sobre el incremento en la temperatura media del planeta, ¿sí? O sea, falta acá consecuencias de los incrementos en dióxido de carbono producto de la actividad humana. O sea, algunas consecuencias, ahora las voy a simplemente a mencionar, luego vamos a estudiar bien en detalle cada una. Pero vemos, aumento de la temperatura media del planeta, es este delta T de 1.5 Celsius que les vengo diciendo. El 1.5 Celsius está recientemente informado, es uno de los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de 2019, sí, es del 19, donde ellos reportan y ajustan el número y dicen, la proyección es que para 2024 el aumento total de temperatura sea de 1.5. Insisto, este pequeño delta T tiene como consecuencias, por ejemplo, aumento de sequías en algunas zonas y en otras inundaciones. Chicos, chicas, quedan menos de un minuto, así que se corta y volvemos a entrar a la clase. Mayor frecuencia en la formación de huracanes, progresivo deshielo de los casquetes polares con la consiguiente subida de los niveles de los océanos. O sea, esto es como ya lo venimos discutiendo, ¿no? Si a mí se me derrite el hielo de los polos, de los casquetes, tengo un cambio en la línea de costa, ¿sí? Digamos, un cambio en la línea de costa no es algo nuevo para este planeta. Este planeta tiene, digamos, una historia geológica con numerosos cambios en los niveles de costa. Y no solo cambia, digamos, el aspecto físico de dónde está el mar y dónde están los continentes, sino que imagínense que, por ejemplo, el incremento, el aumento de los océanos, a ver, quiero leerte antes que se corte, no recuerdo si yo había dicho. Sí, yo no la vi hace mucho la película, tenía que volver a ver. Por supuesto, exagera completamente con los plazos, digamos, o sea. No me acuerdo si había una explicación de todos los fenómenos que se producen en la película.
Ahora se nos corta, ahora cuando volvemos lo discutimos un poquito y les cuento qué pasa en realidad con... Bueno, dale, cortamos ahora y volvemos a entrar.